Bueno, la presidenta Dina Boluarte habló con la prensa, solo 6 preguntas a los medios. Pero esto satisface la gran necesidad que después de 100 días había de oír a la presidenta hablar sobre distintos temas, no solo sobre los que ella quisiera, sino sobre una agenda ciudadana que los periodistas conocen y se la hubieran planteado en un encuentro más amplio, tal vez en una entrevista a profundidad de un medio de comunicación o por varios a la vez. Y esto viene a pelo del análisis reciente, publicado en un informe y difundido por el Consejo de la Prensa. Estamos con su representante, Rodrigo Salazar. Buenas noches, Rodrigo. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Y ese análisis concluye en que la libertad de expresión está en declive en el Perú. El hecho de que la presidenta se exponga, aunque sea a 6 preguntas acotadas, una por medio, ¿podría levantar un poquito ese índice en declive? No lo creo, en realidad, porque es una conferencia de prensa brindada 105 días después de la anterior. Quién sabe si pasarán 105 días más. O sea, ya entraríamos al 2025 para la siguiente declaración de la presidenta. Y además, claro, la conferencia de prensa no ha sido realmente una conferencia de prensa como estábamos acostumbrados en gobiernos anteriores. Es una conferencia de prensa en la cual la presidenta es prepotente, le dice a un medio de comunicación, como fue el caso de Willax, elige una pregunta de las 3 que hiciste, se muestra déspota, no responde a algunas preguntas. Parece más una especie de saludo a la bandera que un real intento de comunicarse con la ciudadanía, porque a fin de cuentas una conferencia de prensa no es darle la venia a un periodista o a un medio de comunicación, es responderle a la ciudadanía. Quizá hay algunas reglas que sí cabe respetar, ¿no? Se dicen una pregunta por medio, pues que sea una. Pero las repreguntas. Una pregunta. Porque las repreguntas son importantes, ¿no? Son Tal parte vez del diálogo. 6 es muy poco, ¿no? Es muy poco 6. Sí, pues hay conferencias de prensa en otras latitudes donde se permite tal vez una repregunta muy acotada o ninguna. Y más bien hay estrategias entre los medios en que un colega asume la posta del que ha preguntado una pregunta interesante y además que eso suele darse. Sí. Eso suele darse. Pero, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando fue presidente Pedro Pablo Kuczynski, él venía acá a RPP a responder preguntas. Y no solo él. Y ministros de Estado de otros gobiernos, acá también algunas veces, pero y otros presidentes más. El señor Francisco Sagasti fue entrevistado por varias periodistas en su momento. Y Alan García hasta le gustaba ese careo, sí, ¿no? Y sabía responder. Es que ahí está parte del tema, ¿no? Alan García y algunos presidentes sabían responder. La señora Boluarte a veces se tropieza, ¿no? Y claro, sus respuestas la pueden embarrar un poco más. Yo creo que ese es parte del motivo por el cual ella no responde. Además, por supuesto, que tiene varias investigaciones. Claro, y en realidad el careo es muy acotado. Ya, les permitimos, pero una pregunta por medio, y incluso, ¿no? Los periodistas seguían haciendo repreguntas, pero no las oíamos, ¿no? Y decían, no estoy debatiendo contigo, ¿no? Y no es la única. Vizcarra también lo hizo en sus comunicaciones diarias durante la pandemia. No permitía repreguntas, permitía solamente que algunos medios preguntaran. Entonces son estrategias que hacen o que siguen algunos presidentes para evitar pues, el careo. Estrategias que son replicadas pues, por esa estrategia que te comentaba de que ya el colega asume la repregunta. Sí. Ahora, el que se pregunte por temas que pueden rozar con lo privado, con lo personal, pero que tiene interés público, o el que verse sobre temas estrictamente de Estado, esto es libertad de expresión. Sí, por supuesto. Sobre lo que podemos tener las críticas del oficio, ¿no? La presidenta respondió a una de las preguntas diciendo que como era un tema personal y de reunión familiar y lo que fuera, no tenía por qué responder. Pero sí tiene que responder porque es una duda que tiene el público respecto de qué hacía la presidenta allí. ¿Estaba o no estaba Cerrón? ¿Se fue o no se fue en su auto? Cuando Alejandro Toledo postulaba a la presidencia y se descubrió el caso Saraí, él podría haberse escudado en el hecho de que era un tema privado para no responder a la gente. Cuando salió el caso Federico Dantón con Alan García, también pudo haber dicho Alan, no voy a responder. No, claro, sabían... Hay cosas privadas que sí son de interés público. Hasta compuesta en escena. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Ahora, ella no dijo, esto es un asunto privado, sino es un asunto de seguridad, ¿no? Ese fue, digamos, su barajo para no responder, ¿no? Sí. Eso roza con la seguridad presidencial. O sea, es un argumento que utiliza la presidencia para no dar información pública también.
Sí, pues suele ser uno de los argumentos, ¿no? No, dice, no es mi vida privada, no pregunten allí, sino es la seguridad. Pero, por ejemplo, preguntarle sobre una cirugía que no estuvo entre las 6 preguntas, ¿hubiese sido una pregunta válida? Absolutamente, porque la presidenta se ausentó de su trabajo durante 2 semanas, me parece, 12 días, en los cuales el Perú estaba en recesión económica. O sea, cada día que la presidenta no trabajó o estuvo en recuperación, más peruanos caían en la pobreza. Y porque además hay una percepción ciudadana de que la presidenta no se está dedicando por íntegro a su labor porque incurre en algunas actitudes que pueden parecerle frívolas. Entonces es un tema muy interesante e importante como para que ella hubiera respondido. Sí, es parte de la agenda presidencial. Pero nos quedamos con la duda de si hubiera dicho, no, eso ahí usted está rozando con mi privacidad, o es un asunto de seguridad, ahí sí la seguridad no está por ningún lado, ¿no? Seguramente. Ahora, ¿qué tipo de televisión ve la presidenta? ¿Qué libros le gusta? Si ella no quiere responder, excelente, eso no está relacionado a su trabajo. Pero ausentarse de su labor como presidenta de la República sí es un tema de interés nacional. Y además, bueno, el hecho de que la presidenta no se prodigue ante los medios, no responda a todo lo que se le pregunta, es un signo del declive de la libertad de expresión, Sí. más que la censura. Sí, es uno de los múltiples signos que tenemos en el Perú del declive de la libertad de expresión, ¿no? Que la presidenta no se pronuncie, que sea hostil con la prensa, con calificativos como mentirosos, o establecer pues que hay terrorismo de imagen, proyectos Eso, de ¿no? ley. El terrorismo de imagen es una manera de terruquear a la prensa en general. Sí, sí, y además que es un discurso que ya tiene cierto arrastre, ¿no? Porque O sea, somos terroristas de imagen. somos terroristas de imagen, pero mucha honra entonces, porque estamos informando a la gente, ¿no? Hay que asumir Hay que asumirlo, ponernos una etiqueta acá. terrorista de imagen. Sí. Puede ser una descripción del oficio, ¿no? Puede ser. Un oficio multidisciplinario, porque provenimos de varios lados. Es como cuando, digamos, eres un trabajador, un periodista de TV Perú y te quieren votar, ¿no? Claro, es una catástrofe personal y profesional, pero es una suerte de medalla, ¿no? Es decir, Entonces, no me quieren aquí porque digo las cosas el como Consejo son. de la Prensa defiende a los terroristas de imagen por oficio según definición de la presidenta. Ahora, esto se ha convertido, estos problemas de los que hablamos, de hostilidad hacia los medios, de no prodigarse ante los medios, o sea, de dificultar el acceso a la información, se ha convertido en un problema más acuciante que la censura. Sí, sí, porque, digamos, la censura es más complicada de lograr. En el caso de este momento, digamos, tendría que venir alguien, ¿no? Bloquear las cámaras, tendría que cancelarse una señal de radio o televisión, bloquearse un sitio de internet. Eso sería escandaloso. Hay mecanismos más tenues, por así decirlo, o de menor impacto visual, si se quiere, que busca pues, justamente evitar que la gente se informe, ¿no? Y el tema de la transparencia es justamente la tecnología ha hecho más difícil la censura. Tendría que ser una tiranía que controle la conectividad, ¿no? Pero pasa en Venezuela, ¿no? O sea, en Venezuela sí, claro, prohíben sitios de internet, en varios países se bloquean. Brasil pasa bloqueó en Cuba, Twitter. de alguna manera en China. Pero Brasil también, Brasil no es una dictadura y bloqueó Twitter durante unos días. ¿Cómo un juez puede dictar que exista o no exista una plataforma de información? Y a propósito, ¿cómo vamos como prensa ante los otros poderes? El Congreso ha seguido con algunas iniciativas legislativas contra la prensa. Sí, el Congreso y el Ejecutivo son los dos principales agresores, si se quiere, de las libertades de expresión y de prensa en el Perú. Compiten por agredirnos. Sí, digamos que hay una especie No nos quieren. de deporte ahí a ver quién ataca más a la prensa, ¿no? Pero no podemos olvidar a la Fiscalía, que ha allanado casas de periodistas, que ha levantado secreto de comunicaciones de una periodista este año. Que ha requisado celulares. Que ha requisado celulares, que intenta descubrir o presionar a periodistas para que revelen sus fuentes de información. Hay apetito por los celulares de los periodistas. Sí, hay que tener 2 celulares, ¿no? Uno escondido y otro en el bolsillo, ¿no? Ahora, sin embargo, en cuanto a querellas, quizá hay menos que años anteriores. No he revisado... Querellas de difamación, Sí, que era la típica forma de replicar hostilmente a periodistas. El promedio es 28 al año, querellas en el Perú. No he revisado el dato actualizado,
pareciera haber escuchado quizás menos. Pero hay algo quizás más difícil de categorizar, que es distinto a una querella, pero en algunos casos puede servir para los mismos fines para quien le esgrime, que es la campaña contra un periodista, la campaña en las redes, ¿no? Con trolls y todo, ¿no? Ya, no lo creía por difamación, pero lo neutralizo haciéndole una campaña, ¿no? Sí, sí, existe eso, ¿no? Hemos visto fábricas de trolls, ¿no? Desde el Congreso, vinculado a facilitarle, digamos, el acceso a ciertos congresistas a mejor imagen o perjudicar la imagen de periodistas. Todo esto que estamos hablando se refleja en el índice Chapultepec, que es un índice americano, ¿no? Elaborado por la Asociación Interamericana de Prensa, a la que pertenecemos como Consejo de la Prensa Peruana, y que refleja la situación de la prensa y de la expresión de los ciudadanos de países de toda América, ¿no? Desde Canadá hasta Argentina. Y ahí hemos bajado, pues, Pero punto, nos ¿no? hemos desplomado, no se cayó, se desplomó ese índice, ¿no? ¿Del número cuánto al cuánto? Estábamos en el país como puesto número 6 en el 2021 y estamos en el puesto 16, ahora creo 14. Hemos caído 4 puestos el año pasado, 4 puestos este año. 14, estamos en el puesto 14 de ¿cuántos países? Son, creo que me parece, unos 22 países dentro del índice, y hemos caído 14 puestos respecto al año pasado. Estábamos en la tabla de los, 14 puntos, ¿no? de los que se salvan, y ahora estamos en la tabla son de los peores. son 4 partes del índice, ¿no? Los países que tienen absoluta libertad de expresión, los que no tienen ninguna, los que tienen baja restricción, los que tienen alta restricción. El Perú ha caído de un país de baja restricción a un país con alta restricción. Ahora, por supuesto, todo esto también tiene que incluir reflexiones autocríticas, ¿no? Sí. Hay querellas donde el que querella tiene toda la razón. Incluso un periodista también puede querellar Sí. a otro. Y hay casos, pues, lamentables, ¿no? Porque pueden generar cuestionamientos de la profesión y generalizaciones que Afectan la confianza de la gente en la prensa. exactamente, que Sí. afectan a todos los medios. Sí, sin duda, sin duda. Tenemos los periodistas que revisar eso. Lo hemos hecho en el Consejo de la Prensa varias veces. Tenemos un tribunal de ética justamente para que la ciudadanía pueda presentar casos de conflictos éticos. Siempre es bueno que se sepa eso, ¿no? Sí. Que hay un tribunal de ética donde incluso muchos medios pues han perdido, ¿no? Porque el tribunal de ética es independiente. Es independiente, No no está es- hecho por periodistas afiliados a los medios que son parte del Consejo de la Prensa, sino por gente absolutamente Es un órgano independiente. paralelo al Consejo de la Prensa peruana, por vocales que son ajenos al Consejo Claro, de la Prensa. y hay medios que sin mucho entusiasmo, imagino, pero han publicado, ¿no? Todos publican. Pedidos disculpas, nos rectificamos antes. Todos publican. Hay un respeto absoluto a la institucionalidad del Tribunal de Ética dentro de los medios del Consejo. RPP, como parte del Consejo de la Prensa, está sujeto al Tribunal de Ética. Los demás medios también, y deben acatar sus resoluciones. Y la gente puede acceder de manera fácil y gratuita. No todos los medios están... No todos los medios del Perú son parte del Consejo Consejo. de la Prensa. Por Pero ejemplo, todos los del Consejo están ajustados el al canal tribunal. Willac no es miembro del Consejo de la Prensa. No es miembro del Consejo, fue en un momento parte del Tribunal de Ética. Un medio puede ser parte del Tribunal sin ser miembro del Consejo. Y Willac decidió retirarse. Entonces, ¿qué perspectivas para el 2025? ¿Hacen pronósticos también? Bueno. ¿El índice de Chapultepec hace proyecciones? Si seguimos la tendencia de los últimos años, creemos que nos vamos para abajo, ¿no? El problema es que irnos para abajo implica ya llegar a las zonas, digamos, mexicanas, salvadoreñas, ¿no? De libertad de expresión, que son países donde el periodista lo mandan preso, donde lo matan, no en el Perú, ¿no? Claro, uno dice, el Perú es el país que más cayó en puestos y en puntaje en este índice. ¿Y qué pasa con Cuba y Venezuela? Pero es que Cuba y Venezuela no pueden caer más, porque no tienen libertad de expresión. Sí, y sería penoso que nos comparemos con Cuba y Venezuela Sería penoso. y con Nicaragua. Sí, no estamos ni cerca de serlo, pero sí estamos con países muy, muy preocupantes, Bolivia, ¿no? El Salvador, Guatemala. Comparémonos con los que están mejor para emularlos. Idealmente sería ser Chile, ¿no? Chile tiene el primer puesto de la región americana, incluyendo Estados Unidos, ojo, y Canadá, de mayor libertad de expresión en la región. Bueno, en este caso comparémonos con Chile, ¿no? Sería bueno. El Perú no estuvo lejos de Chile en un momento. Y ahora, luego, los gobiernos de Pedro Castillo y en este gobierno de Dina Boluarte, es que hemos visto estas caídas terribles, ¿no? Ahora, no hay censura, digamos, pero hay una ciudadanía que no puede acceder a información suficiente porque no hay conferencias de prensa, porque los casos
o la información Y pública no se porque transparenta. hay cifras que se quieren esconder, que es un tema bien importante y que merece un análisis especial, pero ya lo haremos en otro momento, Rodrigo. Encantado. Bueno, muchas gracias. Fue Rodrigo Salazar, del Consejo de la Prensa Peruana. Y